Buenos días a todos. A continuación, pasamos a la siguiente conferencia, titulada El nacimiento de la bioética en España, y tenemos el honor y el placer de recibir a Vicente Belver Capellà, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. En la actualidad dirige el Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia. Ha realizado numerosas estancias, destacamos entre unas las universidades de Berkeley, Princeton, Cambridge, Palermo. Además, ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia, es director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia, ha formado parte de numerosos comités de ética, destacamos el Comité de Bioética del Consejo de Europa, el Comité de Bioética de España. Además, ha sido presidente del Comité de Bioética de la Comunidad de Valencia. Y sus campos de investigación destacamos derechos humanos, la ecología política, la bioética y el bioderecho. Bueno, ¿qué más puedo decir de esta dilatada experiencia y carrera profesional? Es un placer dar la palabra a don Vicente Belver Capellà. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Óscar, por la amabilísima presentación de estas presentaciones que crean muchas expectativas y como si casi siempre cuando a uno se le crean expectativas, normalmente esas expectativas quedan defraudadas. No sé si les ha pasado alguna vez aquello de ve a ver esta película que te encantará, ¿no? Yo cuando voy con ese consejo casi siempre salgo, hombre, no era para tanto, ¿no? Entonces, por eso soy más bien partidario de presentaciones escuetas, ¿no? Para no generar demasiadas expectativas. Bueno, quiero agradecer al Instituto y a la Universidad la invitación. Es un privilegio estar en esta universidad y dirigirme a todos ustedes, reencontrarme con amigos como Benjamín Taira, está ahí también, no se ha ido, ¿no? Y luego conocer a personas como Miguel, cuyo nombre me era muy familiar por haberle leído desde hace tiempo, pero al que no tenía el gusto de conocer en persona, ¿no? Y yo voy a hacer una intervención pues que intentaré que sea breve, media hora, no sé si será demasiado ya para estas horas, con la idea de abrir un tiempo de coloquio y además una intervención que no solo sea breve, sino que sea una intervención porosa en el sentido de que interactúe con algunos de los temas que han salido a lo largo de esta mañana, porque el origen de la bioética en España pues tiene mucho que ver con todo lo que se ha abordado en la primera mesa sobre el derecho, la teología y la religión y la filosofía, y luego, pues, por supuesto, esta mesa en la que se nos ha hablado de los orígenes de la bioética en general y del desarrollo de la bioética. Entonces ya queda poco que aportar, más si tenemos en cuenta pues, el ejercicio de erudición que han exhibido mis anteriores ponentes, ¿no? y que tanto nos ha enriquecido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues se lo cuento y así, si ven que no cumplo, pues pueden confirmarlo, ¿no? Como yo no tengo la presentación, pues la manera de comprobar si me he ceñido a lo que estoy acordando con ustedes ahora, pues es anticiparlo, ¿no? Entonces, yo voy a presentarles un díptico de 7 puntos, en primer lugar, que resumirían mi visión de los orígenes de la bioética en España. Si quieren una lectura canónica sobre los orígenes de la bioética en España, lean a Miguel Sánchez, que lo tiene publicado. Y yo les voy a dar mi lectura, mi versión, que me gustaría escribir algún día, tiene mucho que ver con la de él, pero que no es del todo coincidente. Entonces la voy a reflejar en 7 puntos. Y a continuación voy a referirme a la segunda parte del díptico, a otros 7 puntos en los que hablaré de los desafíos que tiene la bioética española y yo diría más mediterránea y europea en la actualidad,
Y son puntos en los que creo que habría muchos elementos para el encuentro y para la concordia, y me parece que sería muy conveniente subrayarlos y pivotar sobre ellos, puesto que los orígenes de la bioética en España, a mi entender, pues parten de un déficit pues, que en cierta medida se está resolviendo, pero que está ahí, en sus orígenes. Y ese déficit es una cierta confrontación o un deseo de eliminar aspectos que realmente están en los orígenes de la bioética en España, pero que no se han querido tener suficientemente en cuenta. Y antes de todo ello, voy sobre todo por si tengo que acabar y no he acabado, si tengo que acabar mi intervención y no he acabado de desarrollar lo que les acabo de señalar, y para que vean que me tomo en serio lo que se han dicho hasta ahora y que me parece muy relevante, quiero empezar haciendo alguna referencia a lo que se ha dicho en la mesa anterior, y con lo que básicamente estoy de acuerdo, pero hay dos puntos que me han llamado la atención. El primero es, que creo que lo ha dicho Miguel, que la ética tradicionalmente ha venido como desde fuera, ¿no? La ética es algo que nos ha venido dado como un conjunto de normas, un código que nos es impuesto, que nos dice lo que tenemos que hacer. Yo no sé si esa es la praxis social habitual, quizás sí, pero desde luego no está ni en el pensamiento clásico, ni en el pensamiento medieval, ni en Aristóteles, ni en Santo Tomás de Aquino. Aristóteles entiende que la ética tiene que ver con el desarrollo de la persona, con el pleno desarrollo de la persona, con el ejercicio de la razón práctica en búsqueda del bien. Por tanto, es una labor que concierne a cada uno principalmente, en esa línea que él mismo decía. Y, en segundo lugar, Tomás de Aquino considera que el criterio primero y primordial de guía moral para cada uno de nosotros es la propia conciencia. Por tanto, no se puede decir que la ética consista en la asunción acrítica de normas que nos vengan de fuera. Otra cosa es que el propio Tomás de Aquino diga que esa conciencia, que es la instancia máxima de referencia moral subjetiva, no sea la última instancia de referencia moral. Porque, les pongo un ejemplo muy sencillo y visible, probablemente Hitler, cuando manda aprobar las leyes de Nuremberg, las primeras leyes antisemitas que se aprueban en Alemania, no lo hace porque él piensa que sea un tipo perverso que quiere machacar al pueblo judío, que merece toda la consideración del mundo, pero él le quiere hacer daño, sino porque él en conciencia está convencido de que el pueblo judío es el mal principal que ha afligido a Alemania. Por tanto, está actuando plenamente en conciencia. Conciencia que todos tenemos obligación de seguir, pero que no es la instancia moral definitiva, porque si así lo fuera, todos estaríamos legitimados a hacer cualquier despropósito que nuestra conciencia en un momento determinado así nos presentara como lícito, ¿no? Bueno, y en ese sentido creo que es muy importante, como él decía, mirar con los propios ojos. Claro que es muy importante mirar con los propios ojos, no tenemos otros. Y triste es cuando uno se deja llevar, ¿no?, por lo que se lleva, ¿no? Es lo más triste del mundo, el vivir alienado en esa servidumbre voluntaria de la que hablaba la Boétie. Pero hay que tener conciencia clara de que ese yo profundo al que él hacía referencia no es tan fácil de encontrar, porque nosotros estamos sometidos a una fragilidad epistemológica y a una fragilidad moral. La fragilidad epistemológica es muy evidente. Nosotros no lo podemos saber todo,
Estamos cargadísimos de prejuicios, pero cargadísimos. Y tenemos que estar permanentemente alerta frente a nuestros propios prejuicios que introducen sesgos cognitivos en nuestra percepción de la realidad y que nos llevan, sobre todo, a una tentación a la que, si me da tiempo, haré más adelante referencia, que es la tentación de abrazar ideologías porque resultan mucho más persuasivas que tratar de abrazar la realidad, que siempre se te escapa y siempre te acaba dejando perplejo, ¿no? Y luego no solo tenemos la fragilidad cognitiva, es que tenemos la fragilidad moral. La famosísima frase de Ovidio, videor meliora provoque, deteriora sequor. Veo las cosas que son mejores y las apruebo, y sin embargo sigo las peores. ¿Esto no les ha ocurrido nunca? ¿No les ha ocurrido que a las 7 de la tarde se han dicho, esta noche no voy a saltar el frigorífico, ¿no? Y a las 2 de la mañana se encuentran atiborrándose de yogures una vez más, ¿no? Videor meliora provoque, deterioro sequor. Entonces, claro que hay que buscar el propio yo, pero ese encuentro es tarea para toda una vida, porque hacía Miguel referencia al órgano que más allá de la fisiología encarna nuestro ser profundo, que es el corazón. Pero nuestro corazón es un corazón fragmentado. Es un corazón fragmentado. Y el reto de toda nuestra vida consiste en reunir esos fragmentos y alcanzar lo que San Agustín llamaba el ordo amoris, el orden en los amores. Ese ordo amoris que no sé si han seguido la controversia que tuvieron el vicepresidente actual de los Estados Unidos, J.D. Vance, con el Papa Francisco, ¿no? Porque Vance decía que el ordo amoris justificaba el que pues se expulsara a los inmigrantes de los Estados Unidos, ¿no? Porque primero están American First, ¿no? Primero los americanos, y luego ya nos ocuparemos de, si nos queda, ¿no?, sobras, ya nos ocuparemos de los inmigrantes, ¿no? Pues ese no es el ordo amoris del que habla San Agustín, ¿no? Es otra cosa muy distinta, pero es el objetivo de nuestras vidas, ¿no? ¿Es bueno disfrutar con una cerveza? Es maravilloso. Ahora, si tú antepones el disfrute de la cerveza cotidianamente al cumplimiento de tus responsabilidades con tus hijos, pues a lo mejor no estás en el ordo amoris, ¿no? Entonces, esta doble fragilidad creo que es importante tenerla en cuenta de cara a acometer la gran tarea de nuestra vida que, como muy bien señalaba, pues consiste en descubrir nuestro yo profundo, ¿no?, y guiar nuestra vida de acuerdo con él. Bueno, y ahora sí, con mucha brevedad, a ver si lo consigo, voy a hablar de esos 7 puntos, de los relacionados con los orígenes de la bioética en España. Yo creo que el problema de la bioética en España es que, por más, y permítanme que hable con una cierta ligereza, sobre todo no estando él presente, sobre el pensamiento de Diego Gracia. Creo que no me lo tendría en cuenta porque él es una persona que se ha dedicado toda su vida a discutir en los másters que ha dirigido, pues con personas que daban otras razones, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo creo que en contra de lo que sostiene Diego Gracia, la bioética, los orígenes de la bioética en España son enormemente deudores de la bioética anglosajona y concretamente de la norteamericana. La prueba es que los 3 que se consideran como pioneros, los 3, bueno, 2 de ellos sin duda, el otro se forma en Roma, pero 2 de ellos sin duda se forman en Estados Unidos y importan directamente lo que se está haciendo allí. Y me estoy refiriendo al propio Diego Gracia, que hace ese tour por las universidades americanas, que tiene un trato muy directo con James Drain, y que abraza el principialismo de Beecham y Childress,
¿no? Que con una aportación que lo enriquece muchísimo, que es establecer esa jerarquía entre los principios, ¿no? Pero tanto él como Francesc Cabell, que es un jesuita catalán que se va también varios años a Georgetown y importa el modelo del Kennedy Institute, creando el Institut Borgia de Bioética, pues lo que hacen es abrir las puertas de la ciencia española a lo que se estaba haciendo en ese momento en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que falta como pues la necesaria confrontación entre lo que había en España, que a lo mejor podía parecer, como decía un catedrático por el que tenía gran estima en aquellos años en España, en los años 60 y 70, ¿no? El derecho penal en España era triste y municipal, ¿no? Hablaba de los catedráticos en España, eran tristes y municipales, ¿no? Tristes porque si yo fuera tan ignorante como ellos sería muy triste, y municipal porque nadie los conocía más allá de su término municipal, ¿no? Decía él criticando a sus colegas anteriores. Bueno, pues ciertamente el panorama bioético no era para echar cohetes, pero tampoco era como para descartarlo por completo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un pecado original que nosotros abrimos de par en par las puertas y no entramos a dialogar y a ver en qué medida eso nos enriquecía, pero en qué medida también nosotros podíamos hacer una aportación valiosa, de las que hablaré en la segunda parte. Y nada, a mi entender, paso al segundo punto, creo que el gran problema de la bioética y de sus orígenes está en dos cuestiones. Primera, en el empeño en que porque Heidegger acuña el término bioethics, que en realidad ya lo había inventado un alemán 60 años antes, pero que como acuña el término bioethics, pues, bueno, aunque lo acuña al tiempo que Potter, ¿no? pero él lo hace con mejor fortuna porque lo hace con un respaldo institucional fuerte, el de la Universidad de Georgetown, y en un contexto muy propicio, porque como se ha señalado antes, Heidegger es ginecólogo. Heidegger está en la comisión que está trabajando en el tema de la Humane Vitae. La Humane Vitae a ustedes les parece una cosa lejanísima, extrañísima, una encíclica del Papa Pablo VI. Esto les resulta completamente extraño. Pero si por un momento tuviesen oportunidad de trasladarse a finales de los años 60, les puedo garantizar que el gran tema de controversia en todo el mundo occidental era qué iba a pasar con la encíclica que estaba preparando el Papa Pablo VI sobre el uso de los anticonceptivos. Mira, pues esto no está muy visto y tal, en fin, ya estamos ya en otra pantalla, ¿no? Bueno, pues esto produce una fractura enorme en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Y los que no están de acuerdo con Humane Vitae, encabezados por Heidegger, pues empiezan a hacer públicas sus discrepancias. Y eso configura todo un modo de ver una serie de cuestiones que evidentemente no son la bioética es muchísimo más, pero sí un aspecto muy importante de la bioética que va a afectar a Estados Unidos y también afectar directísimamente a España, que son los problemas bioéticos relacionados con el inicio de la vida. Este que acabo de mencionar de los anticonceptivos, pero también al poco tiempo el de la reproducción asistida y, por supuesto, el del aborto. Estamos ya en unas sociedades en las que el aborto se ha normalizado, ya empieza a haber bastantes estados que regulan el aborto, bien por supuestos o bien por tiempo. Hay un cambio de sensibilidad importante y, frente a ello, la Iglesia Católica mantiene firme una posición, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar al fondo de estas cuestiones, simplemente quiero poner de manifiesto que esta cuestión en concreto
está en los orígenes de la bioética, no es la única, pero está de una manera muy destacada en los orígenes de la bioética anglosajona y también repercute decisivamente en la bioética española, ¿no? Y a mi entender eso explicaría en alguna medida el hecho de que se quiera arrinconar toda la teología relacionada y la teología moral que se había llevado a cabo hasta entonces desde el ámbito católico, porque se considera pues, que es anacrónica y que además carece de fundamento racional, porque está fundada únicamente en la palabra de Dios. Y además, pues, no solo es anacrónica, no solo tiene un fundamento que no sirve para el mundo científico, porque es un fundamento dogmático, sino que además, desde el punto de vista de su planteamiento, es muy poco consistente, muy poco consistente. Entonces, con esos tres argumentos se despacha todo lo que se ha hecho. ¿Tiene razón? Hombre, en alguna medida sí. En alguna medida, pero tampoco hay que perder de vista que la Iglesia Católica sostiene que hay dogmas de fe, pero los dogmas de fe afectan a la creencia. Lo que tiene que ver con la moral, entienden la Iglesia Católica que es cognoscible por la razón, se puede conocer por la razón. De manera que no hace falta una revelación divina, no hace falta mirar la Biblia para saber qué hay que hacer desde el punto de vista moral. El conocimiento racional de la realidad nos advierte acerca de lo bueno y de lo malo, de lo bueno que hay que perseguir y de lo malo de lo que hay que apartarse, ¿no? Y claro, esto no se tiene suficientemente en cuenta, porque sí, hay planteamientos muy anacrónicos, muy poco consistentes desde el punto de vista racional, pero también hay elaboraciones valiosas, muy valiosas, ¿no? En este sentido, Diego Gracia ejerce un papel fundamental, porque él instaura este criterio. Pero además lo instaura con una gran autoridad, por varias razones. Primero, porque los que lo conocen saben que tiene un enorme carisma fundamentado en que él es médico con la especialidad en psiquiatría, es catedrático de Historia de la Medicina y es una persona con una formación filosófica muy profunda y además muy centrada pues, en dos autores cuyo trabajo, aunque no se ocuparan directamente de la bioética, sobre todo uno, pero resulta muy valioso para la bioética. Me estoy refiriendo a Xavier Zubiri y a Lain Entralgo, ¿no? Claro, una persona con este bagaje y con estas condiciones es lógico que ejerciera un liderazgo indiscutido, ¿no? Y que con el máster que pone en marcha en el año, creo que es 88, forma a centenares de personas que ahora integran o integraban en los años 90 y 2000 pues los comités de bioética. Ahora bien, yo en ocasiones, yo tuve el privilegio de formar parte del comité que la Fundación de Ciencias de la Salud creó, que desde entonces dirigía Diego Gracia, creó para el estudio del Estatuto del Embrión, ¿no? Y yo pude formar parte de la comisión de los aspectos jurídicos en concreto y allí tuve más relación con Diego Gracia y pude comprobar de manera directa su capacidad de atracción, porque tiene un discurso pues, que es no solo brillante, profundo, persuasivo, sino que está muy bien construido, ¿no? Ahora, de nuevo, las figuras carismáticas generan adhesiones personales y nuestras adhesiones
no deben ser, en el mundo académico por lo menos, a la persona. O por lo menos no deben serlo de manera absoluta. Yo tengo mi maestro es el profesor Jesús Ballesteros, y al mismo tiempo que reconozco ese magisterio que ha ejercido sobre mí, sobre mi formación, pues también creo que soy capaz de adoptar una posición que me permita tomar distancia y llegar a tener criterio propio, ¿no? Yo a veces, como les decía, hablando con personas formadas en el entorno de Diego Gracia, tenía la duda de si estaba hablando con fulanito de tal o con Diego Gracia por persona mediada, ¿no? Entonces, esto tiene un problema, ¿no? Tiene una enorme ventaja, pero también tiene un problema. En cuarto lugar, Diego Gracia, en un artículo que publica en inglés en 2016, creo, advierte que en los orígenes de la bioética hubo que confrontarse frente a dos problemas: el legalismo y el dogmatismo religioso. Y yo creo que sí, que es cierto. O sea, hay que evitar que la bioética se juridifique en exceso y, por supuesto, hay que evitar que la bioética sea el monopolio de ninguna religión y de ninguna ideología. Ahora bien, el problema es que tiremos al niño con el agua sucia por el desagüe y perdamos de vista la enorme importancia que tiene la religión, como se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda, la enorme importancia que tiene el derecho, como se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda, y la enorme importancia que tiene la deontología profesional, como ha puesto de manifiesto reiteradamente Taira en sus... ¿Sigues ahí? No, ahora ya se ha ido. En sus diversas intervenciones a lo largo de la mañana, ¿no? Entonces, reducir la deontología profesional a unos códigos heterónomos, es decir, que nos vienen totalmente de fuera y que nos son impuestos, es mucho reducir. Pues claro que los códigos los aprueba pues, o la asamblea del colegio, en fin, normalmente, y son de obligado cumplimiento y pueden traer sanciones, pero si uno se lee el actual código de los médicos o el de los enfermeros que está a punto de aprobarse, sobre todo encontramos llamadas a la excelencia, a la búsqueda de lo mejor del propio quehacer profesional, a encontrar el sentido profundo de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por tanto, esa visión burocratizada, normativista, heterónoma de la deontología me parece muy reducida, ¿no? Muy reductiva. Y algo igual podría decirse pues, de la religión y del derecho. Por cierto, en el derecho yo creo que hay que romper una lanza y hay que decirlo públicamente, pues no solo Marcelo Palacios, que es una persona muy reconocida, a la que cabe atribuir un papel decisivo en la aprobación, primero en que el Consejo de Europa pensara en esa posibilidad, en aprobar un convenio dedicado a los derechos humanos y a la biomedicina, y luego que finalmente eso se llevara a término, ¿no? Tanto es así que se abrió a la firma en la ciudad de Oviedo, ¿no? Pero, además de Marcelo Palacios, creo que hay que nombrar y subrayar el papel de Carlos Romeo Casabona. Declaro mi conflicto de intereses. Yo he sido amigo personal de Carlos Romeo Casabona, ¿no? y por eso, en fin, creo que no solo por eso, ni principalmente por eso, hablo muy bien de él. Él es uno de los grandes precursores del bioderecho, o el gran precursor del bioderecho en España, por muchos motivos. Yo voy a señalar simplemente dos. Uno, porque nosotros en bioderecho, España, puede considerarse en buena medida una potencia a nivel mundial. Y en eso tiene mucho que ver Marcelo Palacios, el Convenio Europeo
no habría salido si no hubiera sido por su iniciativa, y tiene mucho que ver Carlos Romeo Casabona. Carlos Romeo Casabona no tenía 30 años, estaba ya trasplantado del riñón y tuvo la fortuna de ser llamado para asesorar en la elaboración de la Ley de Trasplantes de Órganos de 1979. Una ley de trasplantes que consagra el sistema opt-out, es decir, que tú en principio eres donante, pero si quieres puedes excluirte, ¿no? Un sistema que, en fin, que es un poco, exigente para una sociedad, porque nos está diciendo a todos que todos somos donantes, salvo que digamos lo contrario, pero que ese principio se ha llevado a cabo mediante una praxis que lo ha suavizado y que ha conseguido que finalmente España sea, pues eso, un referente a nivel mundial en donación y trasplantes de órganos. Bueno, pues parte importante de ese mérito no solo se lo debemos a Mate Sanz, que fue el que puso en marcha la Organización Nacional de Trasplantes, sino al que hizo la norma. Y esto viene muy bien recordarlo porque se ha insistido durante la mesa en que el derecho siempre va por detrás. Y yo quiero hacer dos puntualizaciones al respecto. El derecho suele ir por detrás, pero claro, es que el derecho no va a inventarse realidades. El derecho regula realidades que ya existen, ¿no? Y mala cosa sería aprobar una ley europea, un reglamento europeo sobre inteligencia artificial cuando aún no se ha desarrollado la inteligencia artificial, ¿no? Mejor hacerlo cuando ya sepamos de qué va la cosa. Pero, por otro lado, hay que tener muy claro que el derecho pues va un pasito más por detrás de las realidades que tendrá que regular, pero al mismo tiempo ejerce un influjo, un impacto educador sobre la sociedad importantísimo, convirtiéndose en un adelantado muchas veces de la sociedad. Y les pongo dos ejemplos, el de la Ley de Trasplantes de Órganos. Nosotros no teníamos criterio como sociedad en el año 79 sobre cómo actuar ante la donación de órganos. Y en el 2025 tenemos como criterio general que donar nuestros órganos es una cosa buena, no solo para su beneficiario directo, sino para el conjunto de nuestra sociedad, porque refuerza nuestra solidaridad. O la Constitución española, tan denostada hoy en día, pero en fin, yo como soy hijo de esa Constitución, pues tengo que mantener la defensa de la misma, ¿no? Bueno, ¿acaso nosotros éramos demócratas, ¿no?, de nacimiento cuando se aprueba la Constitución? Pues no sabíamos vivir en una democracia porque no habíamos vivido en ella. Y gracias a ese marco constitucional, entre otros motivos, entre otras razones, pero esa muy importante, hemos aprendido lo que es la ciudadanía democrática. Por tanto, en fin, que el derecho a veces también hace cosas buenas, ¿eh? No solo es pues alguien que va con la lengua fuera detrás de la sociedad tratando de hacer algo que nunca la acaba de conseguir, ¿no? Bueno, paso ahora a las 7 cosas que, y ya voy a acabar muy rápidamente, a las 7 cosas. Diego Gracia habla, con buen criterio a mi entender, que sería posible o que existe incluso una bioética mediterránea. Una bioética mediterránea que, lógicamente, recibe influjos del mundo anglosajón, pero que también tiene muchos elementos propios para construirse, ¿no? Yo creo que al final la deriva anglosajona ha pesado mucho más de lo que él propiamente quisiera, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que existen mimbres para hacer esa bioética mediterránea como una, no sé si una alternativa, pero desde luego una propuesta europea y mediterránea en el ámbito de la bioética que esté incluso por encima de la anglosajona. Y voy a señalar 7 puntos
en los que se podría manifestar. Primero, la alianza terapéutica como columna vertebral de la asistencia frente a la idea de los servicios sanitarios como un contrato que se realiza entre el prestador y el prestatario. Hasta hace 4 días, nadie que se dedicaba, ni siquiera en el mundo anglosajón, pero desde luego en el mundo continental, nadie que se dedicara a la asistencia sanitaria pensaba que estaba prestando un servicio por el que había sido contratado por alguien. Estaba, pues, ejerciendo una profesión, es decir, poniéndose al servicio de personas que mostraban una vulnerabilidad fundamentalmente física, pero una vulnerabilidad física que afecta a la totalidad de la persona. Por tanto, creo que es muy importante subrayar ese punto, que está en la quinta esencia de lo que podría ser una bioética mediterránea y una bioética europea. Segundo, la bioética de la virtud frente a la bioética de las obligaciones contratadas. Esto lo ha destacado mucho Pellegrino, pero es que, y está muy bien, y Drain también habla del buen doctor, ¿no? Y está muy bien, y desde el mundo anglosajón se ha hablado del profesionalismo médico, y está muy bien, pero es que todo esto lo tenemos en la tradición filosófica europea, vamos, más antigua. Entonces, yo creo que sería conveniente bucear en ella, ¿no? Porque a lo mejor nos encontramos que todo esto que se nos presenta como novedad, pues está dicho por Aristóteles hace 25 siglos, ¿no? Por ejemplo, no solo el tema de la profesionalidad, el tema de la prudencia. La prudencia hoy en día es un término devaluado. Yo cuando oigo hablar de prudencia me imagino a mi madre diciendo, sé prudente, no vayas muy rápido pues con el coche, ¿no? Bueno, pues que parece más un ejercicio de mojigatería, ¿no?, que lo que Aristóteles entendía por la prudencia. La prudencia era una virtud cardinal, la auriga virtutum, y una virtud que afectaba al aspecto cognitivo y al aspecto moral. Y el aspecto cognitivo nos obligaba a tratar de abarcar la totalidad de lo real en sus circunstancias concretas, ¿no? Y con ese conocimiento discernir cuál es el curso de acción idóneo para ese momento. Y esa era la dimensión moral de la virtud. Tenía una doble, ¿no? Por un lado, hay que hacer un esfuerzo que implica todas nuestras capacidades cognitivas, y no solo las científico-técnicas, ni principalmente, claro que hay que tenerlas, pero también las que tienen que ver con otras formas de conocimiento, el conocimiento del corazón, ¿no? Y luego, pues el hacer ese ejercicio deliberativo, que cuando es colegial, pues adquiere la forma de una argumentación colectiva, y que finalmente desemboca en una toma de decisión. Este es el que modestamente me parece que es el curso de acción más idóneo, más correcto que debemos tomar. Y como normalmente esas decisiones son difíciles porque son comprometedoras, tienen que venir auxiliadas por la valentía. Porque tantas veces pues, la falta de valor nos lleva a decantarnos por decisiones que sabemos que no son las correctas, pero son las que menos nos van a comprometer, ¿no? Bueno, en tercer lugar, la importancia de la tradición. La evidencia científica es importante, es importantísima. Vamos, yo no me pondría en manos de ningún sanitario que no estuviese al cabo de la calle de la evidencia científica en su área. Ahora, como se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, un profesional sanitario que solo conozca su evidencia científica es un peligro
completo, ¿no? Entonces, esa evidencia hay que contextualizarla. Esa evidencia ha de beber de ese caudaloso río de la tradición que hace que de pronto pues dices, oye, ¿por qué este departamento, ¿no? ¿Por qué la UCI de la fe funciona tan bien desde hace 40 años? Pues porque resulta que allí pues, ha habido una sucesión de jefes de servicio que han sabido crear equipos y que han generado una cultura de cuidado de las personas en situación crítica, pues que ha devenido en unos resultados. Y eso no se puede, claro, tiene mucho, o sea, se puede imitar y hay benchmarking y tal, pero tiene algo de único, de misterioso, ¿no? que se escapa a cualquier protocolo y a cualquier evidencia. En quinto lugar, ya me estoy perdiendo, pero les aseguro que ya llegamos al final, todo el tema relacionado con la solidaridad de justicia distributiva frente al individualismo ramplón que no llena a nadie, ni al propio interesado, y que es el hegemónico en la cultura anglosajona. Vamos a reforzar ese espíritu de solidaridad del que tanto nos podemos jactar con razón, ¿no? Entonces, y que nos ha de llevar a un ejercicio de justicia distributiva que muchas veces puede ser muy difícil de llevar a cabo. Porque, claro, los recursos son limitados y las necesidades siempre son más, ¿no? Entonces, en sexto lugar, todo lo relacionado con la ecología y el medio ambiente. ¿En el ámbito anglosajón podemos encontrar inspiración? Sí, por supuesto, ¿no? Pero yo veo que allí están en planteamientos fácilmente dualistas, ¿no? O caen en un biocentrismo que a mí me parece bastante errado, ¿no? Porque, bueno, no voy a explicar por qué. O en un antropocentrismo desviado, pues que hace pensar pues, que el mandato del Génesis de someted la tierra es un mandato que ha de interpretarse en términos de que la tierra es un almacén de materias primas para hacer con él lo que se nos antoje, ¿no? Bueno, pues afortunadamente aquí en este lado del Atlántico vemos las cosas de otra manera. ¿Por qué? Pues quizá porque los campos que hemos cultivado eran más pequeños, o quizá porque teníamos más apego a la tierra, porque la habíamos recibido de los ancestros de nuestros ancestros, yo qué sé por qué. Pero aquí es difícil encontrar personas, sobre todo las que están en el campo, que vean el campo como una fuente de recursos, sin más, ¿no? Entonces, creo que también nosotros podemos exportar una visión de la ecología muy enriquecedora, ¿no? Y finalmente, pues la dignidad humana y los derechos humanos. Cuando se aprobó la declaración de UNESCO de Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, Estados Unidos se opuso, bueno, como se opone a casi todo, ¿no? Es curioso, ¿eh? Se opone a casi todo lo sensato que se aprueba, vamos, todos los convenios sobre derechos humanos están aprobados por casi todos los países menos Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquí sucedió lo mismo, y aquí fueron los bioeticistas anglosajones los que decían, ¿pero qué es eso de la dignidad y los derechos humanos? Y no digamos unos derechos humanos que incluyan la primera, la segunda y la tercera generación. O sea, que haya derechos humanos de carácter social, económico y cultural. ¿Qué es eso? Que el Estado tenga una obligación de prestar bienes o servicios a los ciudadanos para atender sus necesidades básicas. ¿Eso qué es? Esos recortes de la libertad son totalmente ilegítimos, de ninguna manera. Y lo de la dignidad es un cuento. Aquí lo único que hay es autonomía. Bueno, pues frente a ese planteamiento, creo que desde el área mediterránea y europea se puede reivindicar la fuerza que tienen estos dos conceptos. En definitiva, me parece que la bioética española nació con unos precursores
que han hecho aportaciones valiosísimas, pero también nació con una situación que dejó muchos elementos valiosos por el camino, y creo que ahora tendríamos una oportunidad maravillosa, al hilo de estos 7 aspectos u otros que podamos encontrar, que ponen de manifiesto cómo aquí existe la posibilidad de crear una bioética que resulte alternativa y probablemente mejor que la anglosajona. Muchas gracias. Vale, pues tenemos 10 minutos para hacer cualquier tipo de pregunta. ¿Alguien quiere? Vamos, chicos, animaros. No, yo agradezco tu análisis y me parece muy certero. Tienes razón, que la bioética, vamos, creo que tienes razón, yo personalmente, en decir que la bioética española se mimetizó bastante en sus orígenes con la bioética norteamericana, sí, claro. Y esto se podría poner de manifiesto en lo que has dicho tú, incluso en algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el concepto de dignidad, que como tú muy bien dices, fue desechado por bioeticistas norteamericanos de primera fila, inmediatamente encontró hoy con Diego Gracia, que también empezó a rechazar por inútil y por capcioso el concepto de dignidad humana. Así que efectivamente, sí, tienes razón. Ahora, yo encontraría una disculpa en que efectivamente aquellos eran momentos en los que hacía falta temperar y templar un poquito ciertas tradiciones, ciertos predominios, ciertos dogmatismos, y no vino mal intentar contrarrestarlos. O sea, es más un ánimo de contrarrestación de lo que yo veo, ¿no? Pero por lo demás, tienes razón. En esto yo no había reparado, pero lo incorporo. O sea, la idea de que en la coyuntura podía hacer necesario pues, una actitud un poquito beligerante frente a determinadas inercias que si no se habrían mantenido, ¿no? Entonces, quizá ese aspecto deba subrayarse también. Sí. No, y tus ideas sobre una bioética mediterránea o europea más afianzadas en esos conceptos que tú has expuesto, pues me parece muy válida. Tenemos que hacernos eco de ello, desde luego. Sí, sin duda. Vicente, me ha gustado mucho la conferencia. Hay, ya sabéis, una propuesta de hace ya más de o cerca de 20 años, la Declaración de Barcelona, que me imagino que la conocerás, en la cual un centro, liderada un poco por un centro de bioética de Países Bajos y aquí en España como principal representante Francesc Torralba, pero había gente de distintos sitios de Europa. De alguna manera decían muchas de las cosas que tú decían. Decían que tenía que haber una narrativa diferente y alternativa a la norteamericana, a esa bioética, vamos a decir, de corte fundamentalmente liberal, donde sí se incorpora el principio de justicia, pero como a veces, como dijo aquí James Drain hace 2 años, decía, en Estados Unidos hay 4 principios de bioética, el respeto a la autonomía y otros 3 que no me acuerdo. Bueno, pues es verdad que es una bioética muy centrada en la autonomía, con independencia de que incorporan la cuestión de la justicia. Y esta narrativa que se plantea en la Declaración de Barcelona, que incorpora el principio de la vulnerabilidad, dignidad, es decir, incorporan gran parte de las cuestiones que has señalado. La cuestión es que esa Declaración de Barcelona y esos principios de la bioética europea, para entendernos,
no han tenido apenas eco y no han triunfado. Posiblemente porque yo cuando los he leído es que son principios mucho menos, si un principio es algo que a priori debes de seguir y que debe de fundamentar tus decisiones, son mucho menos posiblemente operativos que la narrativa que propone la bioética norteamericana de los 4 principios fundamentalmente. Incluso el principialismo del personalismo, que propone sus principios, incluso es más operativo que el de la Declaración de Barcelona. De manera que quería conocer en este sentido tu opinión, ¿no?, sobre esta narrativa que propone gran parte de las cuestiones que tú has dicho de la Declaración de Barcelona. Y bueno, mi interpretación de por qué no ha triunfado ya te he dicho un poco cuál es, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo diría 2 cosas, por no agotar más aún la paciencia del auditorio joven, sobre todo. La primera, creo que Rafa Amo, en su intervención, hablaba de cómo la ética está siempre condicionada por una antropología subyacente. Y yo creo que aquí todavía, en Europa, mantenemos unos principios éticos y jurídicos como los que aparecen enunciados en la Declaración de Barcelona y como algunos de los que yo he mencionado en mi intervención, pero ocurre con ellos lo que dijo Maritain respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos de acuerdo con ella mientras no se nos pregunte por qué. Entonces, yo creo que en Europa ahora mismo no tenemos muy clara las razones de por qué seguimos sosteniendo esos principios. Y creo que eso ocurre porque no tenemos muy clara cuál es la antropología que nos parece más convincente. Y yo creo que no nos sucede eso pues porque nos debatimos entre, de nuevo, las propuestas que nos vienen del ámbito anglosajón y las que podríamos rastrear en nuestra tradición filosófica occidental y oriental, que me parece muy importante tenerla en consideración, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces yo pienso pues, que Europa está en un momento difícil. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando se debate si incorporar en el preámbulo de la Constitución Europea la referencia a las raíces cristianas de Europa, tenga que venir el principal experto en derecho europeo de la Universidad de Nueva York, que es Joe Weiler, que es un judío practicante, para decir que el error que supone que Europa dé la espalda a una de sus raíces fundamentales, como es la raíz cristiana, ¿no? Y yo creo que de tanto que hemos hecho algo que en principio es bueno, se nos ha ido la mano. ¿Y qué es lo que hemos hecho que es bueno, pero que quizá nos hemos pasado? Pues el reconocer nuestros errores. O sea, nosotros no hemos cometido errores. O sea, nosotros, aquí nacieron los derechos humanos, sí. Aquí nació la ciencia moderna, sí. Aquí nació la democracia, sí. Aquí nació el colonialismo, sí. Aquí nació formas de explotación intolerables que se extendieron en el siglo XIX y durante parte del XX, sí. Pero, claro, hemos hecho un ejercicio de autocrítica que al final ya es que no llegamos a discernir el trigo de la paja, lo que hicimos mal, pero de lo que también hicimos bien y que tiene que seguir siendo nuestro punto de apoyo firme, ¿no? Entonces, en ese momento de confusión en el que estamos en Europa, resulta muy difícil dotar de contenido a esos principios, ¿no? Y por eso los vemos tan poco operativos. Y luego creo que el otro problema tiene que ver con lo que nos está ocurriendo con el campo de la inteligencia artificial. Aquí tenemos 3 modelos. El modelo chino, predominio del colectivismo, del interés del Estado por encima de cualquier interés ciudadano.
el interés del individuo en el ámbito anglosajón y, por tanto, pues libertad irrestricta, y da igual si nos llevamos por medio la intimidad de las personas, porque hay que ser máximamente competitivos, y luego el modelo regulatorio europeo, que a mi entender es fabuloso, pero que es percibido pues como una limitación enorme para el desarrollo, que dificulta todavía más el que podamos ser pues un agente relevante en el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. Entonces, esta propuesta bioética, en un contexto de hegemonía radical de la anglosajona, puede ser visto como, bueno, ¿para qué nos vamos a apuntar al caballo perdedor, ¿no? Que no tiene ninguna posibilidad? Pues vamos a subirnos al dominante, ¿no? que domina en las revistas científicas, que domina en las instituciones académicas, que domina en el discurso público, ¿no? Entonces, no sé si esas dos razones podrían explicar un poquito el por qué esos principios que a nuestro entender, porque quiero pensar que somos varios los que pensamos así, podrían irradiar una bioética genuinamente mediterránea, sin embargo, tienen menos operatividad de la deseada. Ay, espera, otra pregunta. Bueno, mi pregunta es un poco difícil, así que ya de primeras lo siento. Pero bueno, es que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho sobre que el conocimiento racional de la realidad nos orienta a reconocer la bondad o maldad de un acto. O sea, que no necesitamos recurrir a la fe o a la Biblia para ver si un acto es bueno o es malo. Entonces yo quería preguntar, una persona que es religiosa o cristiana, ¿cómo puede discernir si está tomando una decisión en base a un proceso racional o si está, digamos, ligeramente influido por sus creencias? Bueno, mira, voy a hacer otra declaración de conflicto de intereses. Yo soy cristiano practicante. Sí, y nunca he visto una incompatibilidad entre mi quehacer profesional y mi fe. ¿Por qué? Pues porque es que el mismo texto que nutre mi fe, en el mismo texto que nutre mi fe, encuentro la respuesta para resolver estos aparentes dilemas, ¿no? Jesús es muy explícito cuando le dicen, bueno, ¿pagamos el impuesto o no? Y él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, uno tiene unas responsabilidades cívicas y uno tiene unas responsabilidades pues con su conciencia o con sus convicciones, por un lado. Y por otro lado, la moral de la que hablamos en bioética, en principio, no en final, pero en principio es la moral de la justicia. Y la moral de la justicia no necesariamente uno la va a encontrar, ni principalmente la va a encontrar en la Biblia. En la Biblia va a encontrar la bioética del amor, la bioética del perdón. Y esa bioética es una bioética, a mi entender, mucho más excelsa, pero que no contradice la anterior, ni exige de una fundamentación espiritual para sostener esa bioética anterior, que es la bioética de la justicia. Entonces, yo diría que para un cristiano, en principio, su fe practicada con coherencia y convicción le debería llevar al reconocimiento de la autonomía de los asuntos temporales y al mismo tiempo al cumplimiento escrupuloso de los deberes de justicia que son comunes a cualquier profesional y además los que le añade su propia fe, que son los que tienen que ver con el amor incondicional al otro. Vale, gracias.
Bueno, pues yo creo que le damos otro aplauso a Vicente, a Óscar también, por la presentación.